Shalom, buen día. Saludamos a todos por este nuevo vídeo, a las personas que nos escriben, a las personas que están viendo, los que se están añadiendo, gente nueva. Le estamos comunicando que vamos a levantar una escuela de liderazgo. Vamos a estar formando desde la comunidad y la Fundación Bellava. Vamos a estar formando gente para el anuncio de las buenas nuevas desde el hebreo, desde la perspectiva de nuestro amado Yahushua Mashiach, retomando las enseñanzas de él, los Netzaritas. Nosotros nos caracterizamos por tomar la línea Netzarita del judaísmo, de el Adón Yahushua, de la escuela de él. En ese orden de idea, a los hermanos que están o amigos de Canadá, de España, Estados Unidos, Ecuador, aquí en Colombia, los que están en el sur, Argentina, que el Todopoderoso me les bendiga. Me han escrito y hay una gran polémica en el mundo, están tomando partidos, como lo he dicho, y quiero traer una palabra interesante esta mañana, y la palabra se llama juicio a las naciones. Y en el libro de Mateo, capítulo 20, prácticamente 25, más o menos en el verso 31 en adelante, se refiere a juicio a las naciones. ¿A qué se refiere juicio a las naciones? Que las naciones todas van a ser juzgadas. Pero permítanme ilustrarlos un poco. Lo que conocemos como naciones o países soberanos e independientes está relacionado con los hijos de Israel. Es por eso que en Israel, cuando se creó el culto, llamémoslo así, para los sacrificios o de las ofrendas, en el día de Sukkot, o sea, en la fiesta de Sukkot, se presentaban 70 ofrendas o 70 sacrificios, o lamot. Israel lo hacía de esa manera porque eso representaba a cada una de las naciones. Porque Israel es como un sacerdote, como un líder hacia las naciones. Así no haya cumplido su propósito general, pero en lo particular estaba, o mínimo el propósito, el llamamiento, lo tenía. ¿Correcto? Entonces, las 70 naciones que representaba, obviamente que ahorita hay muchos más países que han salido o que se han dividido por las razones que sean, políticas, sociales, se han separado de sus bases o de sus fundamentos, pero lo que representa en este mundo son 70 naciones. Las 70 naciones, más una que es Israel, es lo que se conoce como el pueblo, o lo que se llama el pueblo del pacto, para darle un nombre, o el pacto abrámico en la cual Hashem levanta, y luego está el resto de las naciones. Por eso es que también en Shabbat se coloca dos panes o dos lejen, jalá en Shabbat, uno representando al pueblo del pacto y el otro representando al resto de las naciones, o los Goen. En ese orden de idea quiere decir que las naciones como el individuo van a presentarse delante del trono blanco o del bendito sea para pasar por un examen. Esto se llama el juicio. El juicio que en hebreo es din, y un din o juicio. En ese orden de idea, las naciones que se han portado mal o las naciones que han hecho lo malo pasarán por ese juicio. Yo sé que la gente no tiene ni idea en su mayoría de estas cosas porque le parecen religiosas, porque le parecen dogmatismo, pero el hecho de que haya personas o religiones que presenten ciertos argumentos no significa que no carezca de fundamento o que no tenga la base jurídica para que aquellas cosas que están escritas se cumplan. En primera instancia. En segunda instancia uno ve cuando el Eterno llama a Abraham y forma el pueblo, ¿sí? El Elohim personal, el Elohim familiar y el Elohim del pueblo. O sea, en Abraham está el Elohim personal, en Isaac está el Elohim familiar y en Jacob está el Elohim del pueblo. Y cuando salen de Egipto ya es la nación, y la nación tiene, que la nación de Israel, ojo, aunque no tiene tierra, ya tiene una constitución, porque primero fue la constitución que el Eterno le dio la Torah y luego le va a dar la tierra o va a hacer poseer la tierra. Eso es una enseñanza muy interesante que hay que entenderla, comprenderla, pero ahí vamos.
Y cuando Israel subía o iba hacia la misión de la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, que era la figura profética o lo que el bendito sea les había dado, noten bien, las naciones que se le enfrentaron fueron derrotadas, fueron destruidas. Las naciones que se enfrentaron no les alcanzó para enfrentarse con un pueblo que ni siquiera era guerrero, pero el que peleaba con ellos o el que peleaba a favor de ellos era el mismo, el creador del universo, o sea, el Hakadosh Baruj Hu, como uno de los nombres que se conocen como Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Así que habían ejércitos celestiales que enfrentaban o se enfrentaban en todas las personas que se enfrentaban contra Israel. Por eso podemos ver en ciertos pasajes, como en el caso del profeta Eliseo, que había guerra en ese momento. Entonces dice que como Eliseo era un profeta y el rey asirio o en Asiria que hacían planes para destruir Israel, entonces dijeron que el problema era que había un profeta y ese profeta al Eterno le revelaba todo o lo sabía todo. Entonces fueron a secuestrar a Eliseo o a matar a Eliseo. Y entonces ese día Jaycee, su siervo o el que le servía, estaba todo desprevenido, siempre andaba despajarado. Entonces resulta que cuando él mira y observa, ve ejércitos rodeándolos a ellos, prácticamente les dio pavor, le dio miedo, dijo, Señor, nos tienen rodeado. Y cuando miró Eliseo y claro, dice que había un ejército a caballo rodeándolo a Eliseo y a ellos para, obviamente, no solamente causarle miedo, sino iban con su misión o con su propósito de destruirlo, para quitarse el problema y de esa manera pues alcanzar lo que ellos consideraban. Pero mire esto, entonces Eliseo le dice, Señor, abre los ojos a este, para que mire que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el Eterno le permite abrir los ojos, o sea, ¿qué es abrir los ojos? Que mire el mundo espiritual, porque solo estaba viendo el mundo físico, terrenal. Entonces aquí hay un detalle. Y dice que cuando Jesse abrió, miró hacia arriba, vio ejércitos celestiales que eran superiores, mayor que el ejército sirio. Ese es el ejército que pelea por Israel. Ese es el ejército que está a favor de Israel. Y aquí no hay un favoritismo, aquí hay simplemente una obediencia y un cumplimiento. El Eterno ha prometido guardar a Israel, lo ha prometido. Por eso es que el capítulo 12 del libro de Bereshit dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Ven? Aquí hay algo interesante que quiero hablando claro y específico. Entonces, esa palabra está vigente. Y hemos visto líderes, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor, pero lo más cercano vamos a citar en el 48, cuando las Naciones Unidas, ojo, Israel no es el invasor, Israel se vota y Israel pide porque la tierra está ligada a sus habitantes y los habitantes de esas tierras fueron conquistadas, en un sentido espiritual, fueron conquistadas por Israel, y en ese sentido, por Israel conquistada, necesitaba que ellos entendieran, que ellos comprendieran. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba o qué es lo que se requiriera? Pónganle en cuidado. Ellos, en ese orden de ideas, unos países votaron en contra y esos países que votaron en contra entraron en problemas. Y voy a citar a tres. Uno fue Cuba y vino la guerrilla por medio de este señor Fidel Castro, la familia Castro, y acaba con lo que pasó allá, y es interesante y doloroso recordarlo, pero hay que citarlo, y desde ahí Cuba está como está. Cuba era próspera, Cuba era bendecida, pero Cuba fue el primero por su ideología. Como cabeza votaron en contra de ahorcarla el cuello a una nación que estaba recién naciendo, dijeron no, por las razones que sean. Y eso es un cumplimiento profético. Hay gente que está en redes diciendo cosas, está bien, pero ilústrense. Dice, nacerá una nación en un día. Eso es un cumplimiento profético. Y aquí le voy a dar un detalle. Abraham nació, de Adán hacia Abraham nació en 1948.
Como si de alguna manera está conectada Abraham, que es el padre de Israel, y la nación, después que se va al exilio, no quisieron. Fueron violados sus mujeres, sus niños muertos, sus ancianos muertos y los jóvenes vendidos como esclavos y fue desaparecido por política, por un romano. ¿Ven? En 1948 nace o renace. No es que nace, la gente tiene confusión. Renace el Estado de Israel allí. ¿Ven? No son invasores. Simplemente vuelven a su tierra. Fueron desplazados y están retomando su lugar. Porque la tierra reclama a los judíos dentro de esas tierras. Y todo eso es de ellos. Segundo, el segundo país fue Chile, que hacían parte de unos grupos de las naciones y dijeron que no. El segundo. Y el tercero, y miren lo que pasó en Chile. Pinochet terminó con Allende. Yo no estoy celebrando nada de eso. Me parece horroroso. Parece una noche de terror. Lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Chile. Y los chilenos y los cubanos saben. Pero el tercer país se llamó Colombia. Amo este país, vivo aquí, mi esposa y mis hijos son colombianos, yo soy ecuatoriano, pero el tercero fue Colombia. Y Colombia también dio en contra inmediatamente, eso fue en el 48. Y mire lo que sucede. Se levanta aquí la muerte de Gaitán y se levanta los chulavitas, se van a las montañas y se crea la guerrilla. Se crea la guerrilla. Quiere decir que consecuencia de aquellas malas decisiones de su líder terminan teniendo consecuencia a los habitantes de la tierra. Porque sus líderes los representan, porque los líderes representan al pueblo y si los líderes, por las razones que sean, por sus ideologías, por sus pensamientos, toman decisiones equivocadas, atraen consecuencias a los que habitamos o viven en el país. Más cercano vemos a Chávez. Desde mis entrañas maldigo, dijo. Y mire qué le pasó. La estamos viendo a Evo Chávez, a Evo Morales, el de arriba de Bolivia, siempre por no estudiar. Ahora vemos una cantidad y ahora el señor Petro, por sus ideologías, respeto, pero no comparto. Y el asunto no es como algunos atacan y dicen, por sus condiciones, no. Cada cual tiene el derecho de pensar y de actuar, pero si es una autoridad, no solamente tiene que opinar por sí mismo, sino por una nación. Y la nación es que representa a 52 millones de colombianos. Y si representa a 52 millones de colombianos, esa persona debería ser más prudente por muchas cosas. Listo, que desconoce, listo, que no sabe, está bien, entonces absténgase. Si no, uno no puede hacer un bien, no haga un mal. Si uno no es capaz de resucitar a alguien, no lo mate. Porque matar no solamente es pegarle un tiro, sino justamente dañar su dignidad y dañar todas las cosas. Y en ese orden de ideas es que yo quiero citar. Y estoy citando juicio a las naciones. Hay gente que cree porque está viendo pobrecitos los palestinos, entonces están tomando partido y entonces miran una bandera. Señores, Israel no está peleando contra Palestina ni con la franja de Gaza, señores. Israel está atacando a aquellos que lo atacaron y se llama Hamad. Un grupo terrorista, un grupo de malvados y perversos de personas que no piensan, como dijo el primer ministro, son como animales. Obviamente que ahora hay gente y hay personas que por las razones que uno sabe que algunos están amenazados y otros no pueden, pero algunos comparten esa ideología. ¿Ven? Cuando el Eterno le dijo a Israel que conquistara Jericó, y por eso fueron los espías, los únicos que se salvaron de morir fueron los que estaban en la casa de Rahab la ramera, que como lo traducen, de Rahab, y allí había un cordón para protegerlos. Josué le dijo, si están aquí, no los tocamos. Lo mismo se le dijo a los habitantes de Gaza. Cuando el Eterno envió juicio sobre Sodoma y Gomorra, los únicos que se salvaron fueron Lot y sus hijas. Pues lo mismo se le está diciendo. Quiere decir que aquí hay algo que tiene que acabar. Y los instrumentos de eso, porque Dios obra de esa manera, son instrumentos.
Y por eso yo considero que aquí se movieron hilos y estos hilos invisibles se movieron para llevar a esta gente a cometer esta barbarie, a cometer esta indominia, podemos decirle, esta cosa tan fea que sucedió, que ha provocado todo esto y que puede desembocar en cosas más grandes. Hay que estar mirando porque no podemos ser fatalistas, porque no podemos ser falsos profetas, porque no podemos estar anunciando aún lo que ni siquiera ha acontecido históricamente, a no ser que tenga una palabra para eso. Y si la tiene que anunciar antes para que se cumpla, no después que se cumpla. En ese orden de idea, yo considero que necesitamos entender dos cosas. Dos cosas. Y lo primero es esto, ¿con quién estás? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué bandera estás levantando? Porque si estás levantando la bandera del terrorismo, recuerda que también hay consecuencias. Si estás levantando la bandera de Israel, también vas a tener recompensa. En ese orden de idea. Y yo sé que hay muchos creyentes que están hoy en una dicotomía, están en una discusión fuerte moralmente, porque no entienden, porque no comprenden. Simple, la historia te va a aclarar esto. Yo digo que aquí es donde la profecía nos alcanza la historia y la historia, hacemos parte de la historia y el acontecimiento de la humanidad, y ese acontecimiento de la humanidad, muchos creyentes no están ni entendiendo lo que está pasando. Sobre todo en el mundo occidental, la iglesia cristiana no están entendiendo lo que está pasando. Como otros quieren pescar en río revuelto, que la venida del Señor, que ya viene, que ya está aquí. Y otros que están diciendo que el anticristo, que no sé qué. Esos son teologías que toca volverlas a revisar, porque se crearon o se dijeron en un momento que no había el cumplimiento necesario de la información que tenemos hoy, porque hoy con la información que tenemos escritural, y que la escritura ojo con esto, la escritura tiene algo que se llama, se actualiza, tiene un software que se actualiza. Con la información actual, la teología del reemplazo, la teología de sistemática y la de los tiempos no concuerdan, no dan, no son fundamentales. Y es por eso que he venido trazando la palabra para mostrarles en dónde se necesita volver a revisar, en dónde se necesita volver a replantear, o qué la escritura dice al respecto de eso con la información actual. ¿Y cuál es el problema? Que la gente tiene un concepto teológico, un dogma, y si no habla de acuerdo al dogma está equivocado, está errado. Y el dogma, mire, como lo he dicho en otros videos, es estático, es una foto congelada en el tiempo. Mientras que la profecía es dinámica, es viva, es eficaz, la palabra es viva y la palabra va tomando forma. Y la forma que va tomando es en su cumplimiento. Hay un juicio de las naciones. ¿Que ya llegó? No. ¿Que parcialmente está pasando? Claro que sí. Claro que sí. Y tremendo Nayib Bukele, porque siendo descendiente de palestinos, entre comillas, pues, o habitantes de allí, porque el que nació allí, así venga de origen, de otro tipo de origen, y nacieron allí, pues toman ese nombre. Él entiende que el problema no es Palestina y que hay que acabar con los terroristas. Y es una persona que tiene claro eso. ¿Ven? Que el Eterno lo bendiga al presidente Nayib Bukele por sus pensamientos, por sus ideas. Concluyo aquí. Miren, nosotros como Bellava tenemos claro, y estoy instruyendo, que hay que bendecir a aquellos que nos bendicen. Y la bendición está con Israel. Estamos claros que estamos con Israel. Y oraremos y clamaremos por Israel. Y oraremos por los inocentes que hayan, que Dios les guarde la vida. Pero cada cual tomó su decisión. Y la gente está tomando sus decisiones. Uno escucha por las plataformas gente que no tiene ni la menor idea de nada.
ni de historia, ni documentación de nada. Pero sí, tiene su derecho de pensar porque hay una libertad. Pero, venga, primero piensa para hablar, no hables para pensar. ¿Ven? El Eterno está llamando. Y estos simplemente son cumplimientos proféticos. Cumplimientos proféticos. Así que no es que se va un rapto a la iglesia. Mire, Pablo dice en el 1 Corintios capítulos 15, versos 51 y 52, os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que seremos transformados. No dice raptados, transformados, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ojo, abrir y cerrar de ojos no es un pestañear. Abrir es cuando venimos a este mundo y cerramos cuando nos vamos. O sea, lo que estoy diciendo es que hay un proceso de una vida para ordenar su mente, para ser redimido. ¿Ven? Entonces, la iglesia en primera instancia no va a ser raptada, sino transformada. Y la iglesia realmente es Israel. Es Israel. Israel es la novia, es la Calá. Por eso Israel está acá. Por eso fue levantada en el 48. Estuvo muerta, aunque para las naciones desaparecía. 70 son las reinas, dice, y las concubinas, riendo de las naciones, pero una es la mía, la paloma mía, la amada mía. Eso lo dice Salomón, el escritor de Cantares de los Cantares, Shir Hashirim. Y esa es Israel. Que en Israel entran los restos, sí. En Israel son injertados creyentes, redimidos, cristianos, sí. De todo, claro que sí. Israel es el centro. No te equivoques. Israel es el centro. Israel es la novia. Mientras Israel esté aquí, los redimidos estaremos aquí. Y de acuerdo al texto seremos guardados, así como Israel fue guardado en Goshen, en Egipto, seremos guardados, no raptados. Ahí les adelanto, porque estamos replanteando todo esto. ¿Ven? Que Akadosh Baruj Hu me les bendiga. Hablemos claro. Hablemos claro. Los que se van en contra de Israel tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y mire estos 3 países que les he citado, Cuba, Chile y Colombia. Por sus líderes trajo consecuencias. Que hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado? Casi 70 y punta de años. Y Colombia, Israel, Chile. Bueno, Chile ya acabó con unas cosas. Ahí está Cuba. Y Colombia no se ha librado del problema de sus malas decisiones, de la guerrilla y de toda la violencia y toda la sangre que ha corrido en este país. Y si este país debe entender claro los habitantes, porque han sido desplazados de diferentes partes, así como Israel fue desplazado. Entonces cuando un desplazado vuelve a su tierra, entonces está conquistando, es un imperialista. Perdón. No, señores, están volviendo a sus tierras. Israel está volviendo. Está volviendo. Y todo demuestra que eso es tierra de Israel. Ahora, que hay que convivir con las otras personas, bendito sea el Señor. Pero si las otras personas no quieren convivir, sino matar, destruir, entonces nos dejamos matar, nos dejamos destruir, nos dejamos desaparecer. Y voy a concluir aquí. Y aunque duela a quien le duela esta frase, esta es mi convicción clara. Israel es el único testimonio bíblico que Dios existe. ¿Cómo? Sí, como lo estás escuchando. Israel es el único testimonio bíblico que el Eterno existe. No es la iglesia, no son Roma, no, ellos no son representantes, no aparecen aquí. Israel es el pueblo, Israel es el testimonio vivo, Israel es el testimonio de la historia que existe un Dios bueno, amable, perfecto, correcto. No se parece a nada, no es igual a nada y no es lo que hemos pensado de él, porque todo ha sido ropaje para entenderlo. Y aquí va. Israel se desaparece Dios, porque el pacto de Dios con Israel es eterno, porque eso es el pacto que le dijo a Abraham. ¿Ves? Y por eso Dios pactó con Abraham.
no Abraham con Dios, dándole a entender que yo muera, Abraham, si no te cumplo. ¿Y cuándo va a morir Dios? ¿Cuándo va a desaparecer Dios? Correcto, entonces mi pensamiento que le estoy diciendo es esto: Israel es el testimonio vivo. Si se desaparece Israel, se desaparecería Dios. ¿Y cuándo va a desaparecer Dios? Nunca, nunca va a desaparecer Israel. Así que quédense con eso. Israel es el testimonio bíblico. ¿Ven? Y Yeshua es parte de Israel, no es aparte de Israel. Yeshua es el centro, la esperanza de Israel, porque es el Mesías. Que el Eterno me les bendiga, me les guarde. Israel nunca va a desaparecer y Dios siempre va a estar con Israel. Siempre va a estar con Israel. Independientemente que algunas personas obren equivocado, pero no representa al pueblo, independientemente que alguien opere, decida por otras cosas, pero no representa al pueblo, porque el pueblo está representado por el pacto abrámico. Sehud Avot. Sehud Avot. Por los méritos de los padres. Eso es lo que representa el pueblo, no las personas actuales que toman decisiones equivocadas. Sehud Avot. Sehud Avot. Por los méritos del Padre, por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, permanece Israel. Y Dios se lo prometió y Dios lo guardará. Shalom. Si esta palabra está llegando y aclara tu mente y aclara tu vida, entonces toma las banderas correctas. No te vayas en contra de lo que está establecido. Y haz tu paso, da tu paso. Porque eso es lo que está pasando. Valle de Joxafá, el valle de la decisión. Esto está llevando a tomar decisiones. Y yo decido estar de parte de Dios y de parte de Israel. Nuestra comunidad está de parte de Dios y de parte de Israel. Nuestra familia está de parte de Dios y de parte de Israel. De ahí estamos. Por eso estamos y nos permaneceremos ahí. Bendiciones. Shalom.